Buenos días y bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Hans Schmal Jiménez. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante que es cómo poder evitar auditorías electrónicas por parte del SAT. Pero antes de comenzar me gustaría, porfas, hacer rápidamente una prueba de sonido. Si me escuchan bien, ahí en el panel de control viene una manita. Si me ayudan, porfa, nada más a levantar la manita. Si me escuchan bien. Perfecto, gracias David, Claudia, Carlos. Gracias, perfectísimo. Muy bien, entonces como comentaba, ¿no? Vamos a ver temas que tienen que ver con un tema que, que pueda afectar a cualquier empresa sin importar el giro, sin importar el tamaño, que tiene que ver justamente cómo poder evitar y prevenir auditorías electrónicas. México es el país a nivel mundial donde tiene mayor sobrecontrol con el contribuyente. Prácticamente todo lo que facturamos, lo que me facturan, lo que pagamos, lo que me pagan, las nóminas, todo eso va timbrado. Y recordemos que el timbrado es un proceso de autorización y validación en línea de un comprobante fiscal digital. Y para esto lo que hacemos tal cual es que el SAT tiene que autorizarme y validarme cualquier comprobante fiscal digital. Obviamente también existe la figura de los famosos PACs como Compaquino, que es un proveedor autorizado de certificación, que son empresas autorizadas por el SAT para poder hacer el timbrado en nombre del SAT. ¿Sale? Hay cerca de 75 packs más o menos, pero bueno, toda esa información a fin de cuentas se va al SAT en tiempo real. Entonces revisaremos por ahí justamente qué es lo que tenemos que tener de cautela en las empresas para evitar auditorías electrónicas y evitar obviamente discrepancias también con la autoridad. De los temas que veremos el día de hoy, vamos a ver primero cómo implementar controles internos en los FDIs 3.3 en mi empresa, ¿no? En general con los FDIs. Sabiendo que el SAT es quien me autoriza los FDIs y que cualquier comprobante fiscal digital lo tiene el SAT en tiempo real, yo tengo la obligación de asegurarme que los FDIs que emito y que recibo estén bien generados, ¿no? Veremos cómo implementar controles internos en esa parte. Quizá todo el tema de la facturación electrónica, contabilidad electrónica que vemos en México, pues suena muy novedoso, ¿no? Y sí, sí lo es novedoso. Sin embargo, no es un tema que tú lo veas en primer mundo. Si te vas tú a Estados Unidos, a Canadá, Japón, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Italia, etc., tú no vas a ver que manejan algo parecido a lo de México. O sea, facturación electrónica, aunque sí es muy tecnológico, pero es muy tercer mundo, ¿no? O sea, tú, un país de primer mundo, difícilmente vas a ver que maneje algo como en México. ¿Quién sí maneja facturación electrónica, cuenta electrónica? Pues obviamente México, Guatemala, lo tiene Perú, lo tiene Colombia, lo está implementando también Honduras, Argentina, Chile, Brasil, es decir, el tercer mundo y principalmente Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, es un tema que le ha funcionado muy bien al SAT porque tiene en tiempo real toda la información que requiere contribuyentes, lo cual le facilita al contribuyente cautivo tenerlo pues mucho más amarrado, ¿no? Hay un tema complicado porque en México el 60% de la población está en la informalidad, es decir, solamente el 40% de la población económicamente activa paga impuestos. Y ese 40%, pues quieren que mantengamos a un 100%, es imposible, ¿no? Pero bueno, es la realidad en México, ¿no? Tenemos tasa de ISR incluso un poco más alta del promedio mundial, tenemos un IVA también bastante alto a nivel mundial, la carga social que paga la empresa por el empleado también es altísima, por un tema muy, muy complejo, ¿no? Pero veremos justamente cómo ahora más que nunca que sabemos que el gobierno actual pues está muy, muy fuerte con el tema del contribuyente cautivo y es un proyecto que venía incluso desde el 2005, no es nuevo, ¿no? Desde el 2005 venía ese proyecto de la facturación electrónica que seguramente llegó a su etapa madura en 2018 con el CFDI 3.3, ¿sale? Vamos a ver la importancia de poder conocer y analizar también la información fiscal que tiene el SAT de mi empresa, es decir, entender cómo me ve el SAT y las principales inconsistencias que hemos encontrado en la revisión de EFOS con los principales sistemas contables en México. La revisión que hemos visto casi sistemas contables como un Compaquí, como COI, como CROL, como Intelisys o módulos contables de RPs como SAP, como Intelisys, nos hemos dado cuenta de algunas inconsistencias que platicaremos también un poco más adelante y veremos cuáles son las dos validaciones que hace el SAT para temas de EFOS. Veremos también cuáles son las principales causas que generan diferencias entre lo que hemos reportado nosotros al SAT en mis pagos provisionales, en mi contabilidad electrónica, a lo que tiene también el SAT al día de hoy. Y veremos también cómo poder identificar de manera automática los FDIs cancelados en meses posteriores, la cual es la principal causa de discrepancias con el SAT. El tema de las cancelaciones, aunque ya es con autorizaciones en algunos casos, pero la realidad es que no tenemos necesariamente siempre bien considerado pues, todo el tema de los FDIs cancelados o identificados de forma adecuada. Y si yo, por ejemplo, ahora que estamos en mayo,
un proveedor o alguien de ventas canceló una factura de enero, febrero de este año, ya me movió los números de enero, febrero. Por eso la importancia de identificar en tiempo real y de manera oportuna algún CFDI cancelado en un mes posterior. Y finalmente veremos cómo poder prevenir auditorías electrónicas a través de Soluciones CEPA Audita. Es una herramienta tecnológica muy novedosa que me permite automatizar todo esto y tener la certeza de conocer en tiempo real la información que tiene el SAT de nosotros. ¿Sale? Muy bien. Primero revisaremos cómo está la recaudación de impuestos por tipo de contribuyente, hablando principalmente de ISR. ¿Por qué ISR? Para que la comparación sea más justa, ¿no? Porque, por ejemplo, un asalariado pues no paga IVA o IEPS, por ejemplo, ¿no? Pero hablando únicamente de ISR, con datos del 2019, vamos a ver que la recaudación se dio principalmente de personas morales, con un 47.6% de la recaudación se dio morales, seguido muy de cerca de asalariados, con un 46.4%, es decir, muy similar, ¿no? Lo que recauda el SAT de ISR de asalariados y de personas morales es muy similar. Pero vean cómo las personas físicas no llegan ni siquiera a un 3%, ¿sí? Y retenciones a residentes en el extranjero, pues un poco arriba del 3%. Entonces, como conclusión, podríamos decir que el 94% de la recaudación de ISR se da entre personas morales y y asalariados. Físicas realmente no pinta mucho, aunque también sabe el SAT que es un área de oportunidad muy importante, ¿no? Ahora sabemos que el tema de los RIF, pues hay muchos beneficios, ¿no? Que también posiblemente o seguramente el tema de personas físicas con los RIF tiene un poco de impacto. La tendencia tendría que ser que el porcentaje de recaudación también de ISR de una persona física vaya para arriba, en teoría, ¿sale? Pero bueno, el 94% de recaudación de ISR es entre morales y asalariados. Esto nos da una idea muy clara de hacia dónde va el esfuerzo del SAT. Y el esfuerzo del SAT hacia dónde va, pues justamente tras ellos, ¿no? Morales y asalariados. Así ha sido siempre. En este gobierno de Peña Nieto, Calderón, siempre el esfuerzo ha sido tras los mismos. No ha habido ninguna reforma fiscal que vaya enfocado a la informalidad. Ninguno se ha atrevido a tocar la informalidad. Por eso el SAT tiene herramientas a través de los FDIs principalmente y cuenta electrónica que le permitirán automatizar las revisiones a personas morales y asalariados. ¿Y cómo va a revisar o cómo revisaría el SAT a una persona moral o a un asalariado o a una persona física a través de qué? CFDIs. Por eso los CFDIs es la base de la revisión del SAT y por eso ahora más que nunca debemos tener cuidado que los CFDIs que emitimos y recibimos estén bien generados y que la información que le estoy enviando al SAT mes con mes de pagos provisionales y cuenta electrónica sea lo mismo a lo que tiene el SAT al día de hoy, que eso también es sumamente importante. ¿Sale? Quien tenga alguna pregunta, ahí viene en el panel de control, la parte de preguntas, con toda confianza pueden ya sea preguntar, opinar con toda confianza, y obviamente es súper importante su participación. ¿Va? Muy bien. Ahora tenemos el tema de auditorías electrónicas. ¿Cómo define el SAT las auditorías electrónicas? Se trata de un mecanismo de fiscalización a los contribuyentes cautivos que se aplica a todas las personas obligadas, obviamente, a declarar impuestos, a los cautivos, tal cual, ¿no? Con la finalidad de detectar actos de evasión, engaños de empresas e incumplimientos fiscales. ¿Sale? ¿Cuándo aplicaría o cuándo el SAT entraría o aplicaría una auditoría electrónica? Bueno, señaló el SAT que estas se efectúan cuando hay inconsistencias entre ingresos reportados al fisco y el pago de impuesto. Ojo, la base vienen siendo los ingresos reportados al fisco. ¿Por qué? Porque una persona moral paga impuesto en base a los ingresos, ¿estamos de acuerdo? Los ingresos por un coeficiente de utilidad por tasa ISR es el ISR provisional que pagaría, ¿sale? Un asalariado, pues también su base viene siendo pues el ingreso, sale el ingreso y ya revisar si es exento o no. ¿Por qué la parte de gastos no es tan importante? Porque bueno, lo normal que es los CFDIs ingresos que yo emito, o sea, facturas que yo emito, son ingresos, punto. ¿Estamos de acuerdo? Pero los CFDIs que yo recibo de proveedores o acreedores no son necesariamente un gasto. ¿Por qué? Porque puede ser un gasto, puede ser compra de mercancía, la cual me deduciría hasta que la vendiera como costo de venta. O puede ser que compré un activo fijo, lo cual se va a depreciar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso justamente es que la base de la auditoría electrónica del SAT tiene que ser los ingresos reportados al SAT en los pagos provisionales y cuenta electrónica contra lo que tiene el SAT al día de hoy. Sí, esa parte es clave, contra lo que tiene el SAT al día de hoy. Que debería ser lo mismo, claro, pero regularmente no es y platicaré un poco más adelante el por qué. ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo revisaría el SAT de manera automática y electrónica los principales impuestos de los contribuyentes? Por ejemplo, vamos a platicar de un par de impuestos principales que hay, ¿no? Que es el IVA y el IEPS,
que son contribuciones que se pagan en base a flujo de efectivo. ¿Sí? Hay otras, también puede ser un ISR de una persona moral o física incluso, y también veremos el ISR de personas morales. Todos me escuchan, ¿verdad? Aquí me está reportando ahorita Lourdes Rodríguez que no escucha. ¿Me puede nuevamente confirmar, porfa, los demás que me escuchen bien? Sí, perfecto. Todos con la manita, por favor, arriba. Entonces, ¿todos lo escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, sí va a ser problema posiblemente ahí de Lourdes Rodríguez. Hay que ver por ahí que revise su sonido. Un favor, me comenta también Jessica que tampoco me escucha. ¿Me pueden, porfa, comentar ahí en la sección de preguntas si me escuchan bien, porfa? O en el chat o en la parte de preguntas. Bueno, si me comentan ahí la mayoría de los que sí me escuchan, entonces aparentemente sí estamos todo bien. Perfecto. Muy bien, José Luis, te voy a hacer también organizador, porfa, si me ayudas también ahí a ayudarle a las personas. Digo, pero el sonido está bien, todo bien, ¿verdad? Bueno. Permítame un poquito, déjame responder nada más. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? Perfecto, continuaremos entonces. Muy bien. Entonces, entonces decía, ¿no? Que el tema, por ejemplo, del IVA y del IEPS, que son contribuciones que se pagan en base a flujo de efectivo, veremos cómo la revisaría el SAT y también cómo revisaría pues, el ISR principalmente de personas morales. ¿Sale? Para la revisión de contribuciones que son en base a flujo efectivo, el SAT tiene dos bases de revisión. Una es el método y forma de pago que nosotros vamos a reportar dentro de mis facturas que emitimos y que recibimos, ¿sale? Entonces, ahí es un tema importante que es el método y forma de pago, ¿sale? La otra es el tema del CFDI de pagos, ¿sale? El CFDI de pagos, como sabemos, se emite cuando cobro, cuando pago. Por lo tanto, en mi CFDI de pagos, en ese caso, tendríamos nosotros que pues, estar revisando que los cobros que recibo de clientes de facturas a crédito y las facturas que yo le pago a proveedores también a crédito tengan mi CFDI de pagos. Es la forma básica que va a revisar el SAT esa parte. En la parte del método y forma de pago, la regla 27132 de la miscelánea fiscal 2021, pues habla justamente de cómo tenemos que llenar nosotros el método y forma de pago, dependiendo si la factura es a crédito o es de contado, ¿no? Tal cual lo que nos dice es que si la factura va a ser a crédito, hay que ponerle PPDI por definir a la factura. Como resumen tal cual vamos a ver esto, ¿no? El resumen de la regla 2713, perdón, nos dice esto, ¿no? Perdón, 27132, aquí me faltó 271, aquí me faltó un numerito, ahí estamos. ¿Sale? Entonces comentaba, ¿no? De acuerdo a la regla 27132 en los CFDIs de ingreso, la regla son muy claras y nos dice, cuando yo voy a emitir una factura a crédito, es decir, que la factura 1 está pagada, hay que ponerle en el método de pago PPD, que es pago parcial y diferido, y hay que ponerle 99, que es por definir. Esa combinación, PPD y 99, significa a crédito. Y por lo tanto, como es a crédito, cuando me pague mi cliente o le paga al proveedor, hay que emitir o recibir un CFDI de pagos, ¿sale? Y para el SAT internamente sería un IVA pendiente de trasladar o un IVA pendiente de acreditar, ¿sale? En el caso de facturas de contado, la regla dice que hay que ponerle siempre, cuando facturas de contado, PUE, que es pago una sola exhibición, y la forma de pago correspondiente, que esta debe ser diferente a 99. ¿Sale? PUE y le pondríamos transferencia, cheque, efectivo, etc., pero debe ser diferente a 99. Esa combinación, ¿sale? Nuevamente, PUE y diferente a 99 significa contado. Por lo tanto, ya no se requiere emitir un CFDI de pagos y por lo tanto también para el SAT va a ser un IVA efectivamente trasladado o efectivamente acreditado. Entonces, ojo, esa combinación tal cual, PPD y 99 significa crédito, PUE y diferente a 99 significa contado. Cualquier combinación diferente que va a pasar va a estar mal, va a estar en contra de la regla miscelánea fiscal
232, por lo tanto, inculpo con el 29 del Código Fiscal, por lo tanto, hay multa para quien emite y no es deducible para quien recibe, punto. ¿Sale? Pero nuevamente, es combinación PPD igual a 99 y PUE diferente a 99. Si le pongo mi factura PPD y transferencia, está mal. Si le pongo mi factura PUE y 99, está mal. Y nuevamente, ¿no? Multa para quien emite y no es deducible para quien lo recibe. ¿Por qué el SAT no da mucho margen de error para esto? Porque es la forma en que va a estar revisando también el IVA, en parte. Entonces, si nos dijeran, no, pues ponlo y está mal y modo, pues imagínate, ¿no? Pues obviamente implicaría que el SAT en sus revisiones tendrá la información seguramente incorrecta. Entonces, por eso es que para el SAT, si esto está mal, es multa o no es deducible, punto. Lo importante de todo esto que es identificarlo de manera oportuna. ¿A qué me refiero de manera oportuna? Me refiero a que yo lo identifique en el mes en curso. Imaginemos que ahorita tengo una factura de un proveedor que me doy cuenta que está mal hecha y la factura la emitimos en diciembre de 2020. Sale el proveedor, va a ser una factura que apenas revisé y le puso PP de transferencia, está mal. Una revisión del SAT no es deducible. Entonces le digo a mi proveedor, un favor, la factura está mal hecha, ¿me la puedes cancelar y hacer con fecha del día de hoy? Que es 19 de mayo. ¿Qué crees que te diga tu proveedor? Ah, claro, sin ningún problema. Pues no, te dice, no, espérame, pues ya pasaron casi 6 meses. Si yo cancelo la factura, voy a modificar mis números y mi contabilidad del mes de diciembre, debo hacer una complementaria del pago provisional, aparte también voy a modificar la anual, entonces complementar el anual, cuenta electrónica también se va a mover, mis inventarios, olvídalo, no hay forma. Y es lo mismo, si me dijera a mí un cliente, oye Hans, hay una factura, o Judy, no, oye Judy, hay una factura que emitiste en el mes de, deja tú el 2020, en enero de 2021, que está mal hecha, ¿me la puedes corregir? ¿Qué harías? Claro que no. ¿Por qué? Yo ya cerré el periodo de enero, ya pagué impuestos, ya presenté cuenta electrónica, cuenta financiera, cerré mis inventarios, ¿no? Si te la cancelo y la vuelvo a generar, es una bronca, ¿sale? Ahí podríamos de repente jugar con notas de crédito para no modificar ese mes en curso, pero el problema es que el que haya sido de un mes anterior, decíamos, puede provocarme que ya no pueda corregir esa información. Por eso lo importante es detectar errores en mis FDIs emitidos y recibidos en el mes en curso. Es decir, yo ahorita que estamos a 19 de mayo, estar identificando errores de facturas en el mes de mayo. ¿Por qué? Si me dijera a mí un cliente, oye Hans, hay una factura que está mal generada, que me la emitiste el 5 de mayo, ¿me la puedes corregir y cancelar y volver a hacer? Bueno, al revés, ¿no? Cancelar, corregir y mandármela otra vez sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo aún no cierro mayo. ¿Sale? Yo aún no cierro mayo, por lo tanto, aún no he hecho pago provisional, ni cuenta electrónica, ni inventarios, nada. Entonces, no hay ningún problema siempre y cuando sea en el mes en curso. Por eso la importancia de detectar cualquier error de forma inmediata, ¿sale? Para que pueda corregirlo en el mes en curso. En la parte, por ejemplo, también de cómo estimaría el IVA el SAT, la formulita que haría el SAT es muy sencilla. Agarraría los FDIs de ingresos, o sea, facturas emitidas o recibidas que tengan PUE. Si tienen PUE son de contado, por lo tanto el IVA queda efectivamente trasladado o efectivamente acreditado. Eso le sumaría el IVA de las facturas que bueno, de hecho, el IVA de las facturas que asocié los FDIs de pagos, de facturas a crédito, con PPD, obviamente, y eso va a darme un IVA estimado efectivamente trasladado y acreditado. Igual no va a ser muy exacto, seguramente, ¿sale? Porque quizá por ahí el tema del flujo que entró al siguiente mes, pero va a ser mínimo, el margen de error debería ser mínimo. De hecho, incluso para el tema de retenciones y impuestos, también podría incluso sumar la retención de IVA de un mes anterior y también le da todavía mucho más exacto el cálculo de IVA. Entonces, con los puros FDI, decíamos, PUE y CFDI de pagos, es como el SAT realmente va a poder estimar el IVA, ¿sale? Y si eso no es igual o no es muy parecido a lo que pagamos nosotros, pues ¿qué va a pasar? Discrepancia y seguramente una auditoría electrónica. ¿Va? También la parte de los FDIs de egreso, que son notas de crédito, hemos encontrado muchísimos errores. Por ahí con Judinelli, mi colega Judy, mi amiga, hicimos por ahí algunos como estudios con algunos clientes también para ver, y en algunos eventos también, para poder identificar pues, más o menos cuántos FDIs de egresos están bien generados o no. ¿Por qué? Porque sabemos que un CFDI de egreso se utiliza para generar una nota de crédito, ¿sale? Ya sea una bonificación, un descuento, una devolución o para corregir el saldo de una factura, etc., ¿no? Pero hay reglas muy claras que vienen en guías de llenado, miscelánea fiscal, que luego no sabemos bien cómo llenar de forma correcta un CFDI de egreso y estimamos que el 70% de los CFDIs de egresos están mal generados. ¿Por qué? Principalmente por dos cosas. Primero, en la nota de crédito le ponemos después en el método de pago, hay veces que le ponemos PUE o PPD. La realidad es que la guía de llenado dice que debe ser siempre PUE. Esta parte de aquí
es tal cual un copy-paste de mi guía de llenado y dice que debe ser siempre en método de pago la clave PUE, punto. O sea, si le pones PPD, está mal. Y el que esté en manual, ¿qué implicaría? Multa para quien emite o no es deducible para quien recibe. Y si siempre es PUE también, nunca debe ser por definir, como la regla que veíamos hace rato de la facturación electrónica. Entonces, es muy común que le pongan PPD a la factura, porque la factura, bueno, al CFI de egreso, porque la factura a la que le aplicaremos es una factura a crédito, ¿no? Pero debe ser siempre PUE. Regularmente le pondríamos condonación por ahí en la forma de pago. Igual si tienen dudas ustedes también de cómo podemos llenar de forma correcta un CFDI de egreso, pues ahí tenemos un curso que grabamos de cómo generar de forma correcta un CFDI de egreso. Con toda confianza, pues pueden contactarnos, pueden contactar a Judy o a José Luis Troncoso y con todo gusto les enviamos la grabación de ese curso que dimos de cómo generar de forma correcta un CFDI de egreso. ¿Sale? Bueno. Y la otra razón por la que también un tipo de un CFDI de egreso puede estar mal es por el tipo de relación. ¿Sí? Cuando hago un CFDI de egreso, regularmente debe llevar un tipo de relación para poder indicarle al SAT a qué factura le aplicamos mi nota de crédito. Si yo no le pongo el tipo de relación y el UI de relacionado, nunca sabrá el SAT a qué factura le aplicamos mi CFDI de egreso. Por eso hay que también revisar que tenga un tipo de relación y UI relacionado, porque la mayor parte de las veces debe llevarlo. Si no lo ponemos nuevamente, estará incompleto mi CFDI de egreso, por lo tanto, multa para quien emite o no es deducible para quien recibe. ¿Sale? En la parte de controles internos, yo soy contador público y trabajé también antes de meterme junto con Judy, su equipo, allí todo el tema de la facturación electrónica, conta electrónica y nóminas. Estuve trabajando en un despacho como auditor de estados financieros. Y recuerdo muy bien cuando íbamos con algún cliente a una auditoría, lo primero que hacíamos era hacer un estudio de control interno. Decíamos, a ver, vamos viendo esta empresa, cómo está su control interno, revisamos procesos, controles, y qué pasaba. Si tenía la empresa un muy buen control interno, lo que hacíamos es que la revisión era mucho menor. ¿Por qué? Porque tenía mucho menos posibilidad de errores. Pero si tenía pocos controles internos, las revisiones o las muestras eran mucho mayores. ¿Por qué? Porque tenía mucho más posibilidades de error. ¿Sale? Entonces, ¿qué hemos hecho ahorita? Que hemos documentado muy bien junto con Judy, un servidor y varios colegas que estamos en el medio de los FDIs o tecnología de información del SAT, fue documentar un poco, identificar cuáles son los principales sucesos que pueden provocar diferencias, multas, recargos, no deducibilidades o discrepancias con el SAT que pueden provocar auditorías electrónicas, ¿sale? Y por ahí nos basamos en 3 tipos de controles que son los principales, ¿no? Que es un control detectivo, preventivo y correctivo. Detectivo oportuno, acá nos referimos que pues, obviamente identificar el evento al momento que se presenta, ¿no? O sea, hay un error en un CFDI, hay alguna diferencia con el SAT, lo identificamos de inmediato, ¿sale? Eso va a ayudarnos a prevenir y poder corregir cualquier situación, eventualidad que no deseemos de los CFDIs que puede provocarme nuevamente una auditoría electrónica. Entonces vamos a basar de aquí en adelante un poquito más el cómo automatizar estos controles internos dentro de mi empresa, ¿sale? La primera es la parte de los EFOS. Como sabemos, la parte de operaciones con EFOS, sabe el SAT que es la principal forma en que nosotros evadimos impuestos. Compramos una factura, el proveedor me manda la factura, que obviamente es una simulación de operaciones, le manda por quién sabe dónde la lana, me la regresan vía pues antes asimilados, cooperativas, cucas, sindicatos, plan privados de pensiones o en efectivo. Hay muchas opciones, ¿sale? El SAT sabe eso. Entonces, si yo agarro a los EFOS, sé que por ahí puedo también atacar la evasión fiscal. ¿Sale? ¿Qué hemos encontrado deficiencias en los sistemas contables en la revisión de EFOS? Bueno, los sistemas contables como CompaKey, como COI, Aspel, como SAI, como Kroll, como Intelis, Contalink, el que ustedes quieran, o los módulos contables de RPs como SAP, como Oracle, Intelis, el que ustedes quieran, ¿qué sucede? Que esos sistemas o esos RPs se inventaron a partir del 2015, que es cuando inició la obligación de la contabilidad electrónica, ¿sale? La contabilidad electrónica inició de manera obligatoria para todo el mundo, bueno, para todo el mundo no, pero opcional para algunos todavía, a partir del 2015. Recordemos que parte de la obligación de la cuenta electrónica es que asociemos cierta información de mis FDIs, en concreto el UID, RFC y monto, a mis pólizas, para el caso de una revisión, ¿sale? Entonces, el SAT me obliga a eso. Por lo tanto, lo que hicieron los sistemas contables y los módulos contables en México fue crear los ADDs que le llaman regularmente, que es el administrador de documentos digitales, que permite cargar los FDIs de la página del SAT para poder administrarlos y poder asociarlos a las pólizas. Pero eso, decíamos, fue a partir del 2015 que inicia la cuenta electrónica. Sin embargo, para revisión de EFOS,
Hay por ahí alguna controversia en cuanto a si los sellos o las revisiones o las auditorías las puedo hacer para atrás hasta 5 años. Sí, pero para efectos de EFOS, ahí nos podría incluso revisar operaciones con EFOS de toda la historia, es decir, de 10 años para atrás, de 2011, que es cuando inició la era de los FDIs. Y nos podría incluso, en caso dado de identificar alguna operación con EFOS en cualquier factura de mi historia, podría de repente abrirme el ejercicio de auditarme o podría cancelarme sellos. ¿Sale? Por eso la importancia de estar revisando que no tengo operaciones con EFOS en toda mi historia. Y si mis temas contables tienen información de mis FDIs a partir del 2015, entonces no he revisado realmente nada del 2011 a 2014. Y si no he revisado nunca operaciones con EFOS entre 2011 y 14, pues tengo un problema, ¿no? Es un problema, decíamos, pues delicado, porque seguramente podría yo caer en un tema de EFOS o ser un EDOS sin tenerlo consciente. Entonces, es importantísimo estar revisando operaciones con EFOS de los CFIs que he recibido en toda la historia y no únicamente a partir del 2015, que es lo que han hecho regularmente los sistemas contables. ¿Sale? Y también otra parte que para mí es importantísimo, que va de la mano de la revisión y el evitar auditorías electrónicas, es conciliar tres cosas. ¿Sí? Conciliar que lo que hemos reportado de ingresos en los pagos provisionales y contabilidad electrónica sea lo mismo a lo que tiene de ingresos el SAT al día de hoy. Regularmente el pago provisional y contabilidad electrónica vienen siendo muy similares o igual los importes, porque traen la misma base que es mi contabilidad a fin de cuentas, ¿no? Lo que yo cargué a mi sistema contable. Pero eso no siempre es igual a lo que tiene el SAT al día de hoy. Y es un tema, decíamos, muy, muy delicado. Seguramente ustedes, si ahorita las anuales del 2020, lo que en teoría debimos haber hecho es vuelto a descargar todos los FDIs del 2020 que tiene el SAT para ver si lo que he reportado de ingresos en mis pagos provisionales y cuenta electrónica, pues sigue siendo lo mismo. Y la realidad es que en la práctica nos damos cuenta que eso no sucede. ¿Sale? ¿Y por qué no sucede? Platicaremos ahorita pues, el por qué. Primero, discrepancia entre el reportado de pagos provisionales a SAT al día de hoy. ¿Cuál es la principal causa? Bueno, cuando cargamos de información al ADD, al administrador de CFDIs de mi sistema contable, lo cargamos con lo que tenía el SAT en aquel entonces, que suele no ser lo mismo. Pongo un ejemplo. Vamos a imaginarnos que ustedes, como contadores de la empresa, tienen por políticas internas que el cierre de cada periodo lo haremos el quinto día hábil del siguiente mes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo vamos a irnos para atrás un año, vamos a irnos a enero de 2020, ¿sale? Estamos en 2020, enero de 2020. Y yo decíamos por políticas internas, el cierre de enero de 2020 lo haría el 5 de febrero. El cierre de febrero lo haría el 5 de marzo, el cierre de marzo el 5 de abril y así sucesivamente. ¿Qué significa el cierre? Que nadie puede meterle mano. Nadie le meta mano porque ahora sí voy a cargar toda la información o voy a descargar la información del SAT, cargarlo a mi sistema contable para ahora sí poder generar lo que es la contabilidad electrónica, pagos provisionales, cuenta financiera, bla, bla. ¿Sale? Entonces pensemos que yo me voy a enero de 2020 y el 5 de febrero de 2020 yo agarro, bajo la información de la página del SAT, la cargo a mi sistema contable, preparo mi pago de impuestos, contabilidad electrónica, bla, bla, termino. ¿Sale? Pregunta, ¿ustedes creen que lo que tenía de información el SAT de enero 2020 al 5 de febrero 2020 siga siendo lo mismo a lo que tiene el SAT al día de hoy? Pues no, definitivamente no. ¿Por qué? Principalmente por los FDIs cancelados en un mes posterior. Y pongo un ejemplo. Imaginemos ahora que ustedes ya no son contadores, ustedes son del área de ventas, ¿sale? Y como área de ventas tienes un cliente que te debe una factura desde agosto 2020 de 200,000 pesos que aún no te paga, ¿sale? Tú le hablas y no tiene lana y bla, bla, y me habla hoy y me dice, oye, Hans, ¿sabes qué? Sorry, una disculpa, sabes que andaba sin lana, pero yo te voy a pagar, nada más un favor. Cancélame la factura, házmela con fecha del día de hoy y te la pago el viernes, ¿no? Te lo juro por mis Águilas del América, que te pago el viernes, ¿no? ¿Qué harías? Pues claro, dirías, no, por supuesto. ¿No sabes qué? Pues claro que ya me lo juraste, vas sin broncas, yo como ventas cancelo la factura, es más, ahí te va la solicitud de cancelación, la cancelamos y listo, ¿no? ¿Qué pasaría? Para que el contador se dé cuenta de eso, es muy difícil, ¿sí? Y el de ventas lo hizo sin problemas. Posiblemente digan, oye, pero con el área de ventas tengo cierto control porque es parte de la empresa, sí, pero con proveedores no. O sea, el que tú tengas con un proveedor una factura que tú ya pagaste, incluso te dedujiste, acreditaste el IVA y bla, bla, y que la cancele, la forma de identificarlo es muy, muy difícil. ¿Por qué?
¿Cuál es la diferencia entre un CFDI vigente y un CFDI cancelado? Ninguna. O sea, físicamente hablando, no hay ninguna diferencia entre un CFDI vigente y uno cancelado. La única diferencia es un estatus ante el SAT. O sea, ante el SAT, una factura puede ser vigente o cancelado y esa información se encuentra dentro del metadata. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que yo quisiera identificar cuáles son los CFDIs, si hay CFDIs cancelados del 2019-2021. ¿Qué haría yo? Le pediría al SAT el metadata, le diría, oye, SAT, mándame el metadata de 2019-2021. Lo que me daría información es algo como esto, donde viene el UID de cada CFDI. Si pedí el metadata de lo que yo emití, me aparecería mi RFC como emisor. Si fue el metadata que yo recibí, pues mi RFC será el receptor. Viene el emisor, el receptor, viene quién fue el PAC que me timbró, la fecha de emisión, viene el monto del CFDI, el tipo de comprobante que puede ser ingreso, egreso, traslado, pago o nómina, el estatus donde uno es vigente y cero cancelado, y si está cancelado, como en este caso, cero, la fecha de cancelación. ¿Qué debería revisar yo? Que un CFDI esté cancelado, no hay ninguna bronca siempre y cuando haya sido cancelado en el mes en curso. Pero, por ejemplo, en este caso, la factura fue cancelada el 12 de noviembre. Perdón, fue emitida el 12 de noviembre. Yo la información de noviembre quedamos que la cargué por ahí del 5 o 6 de diciembre para generar mi pago por una cuenta electrónica. Y fue cancelada el 12 de diciembre. ¿Qué significa? Que cuando yo cargué la información a mi sistema contable, la factura estaba aún vigente y ahora está cancelado. Entonces, ¿qué va a pasar? Diferencia con el SAT. Entonces, sigo revisando, ¿no? A ver, también esta está en cero. ¿Cuándo fue emitida? En noviembre y cancelada en diciembre. Chisman. Nuevamente, cuando cargué la información de noviembre a mi sistema contable por ahí del 5 o 6 de diciembre, las facturas estaban aún vigentes y ahora canceladas. Entonces, todo eso es lo que provoca discrepancias con el SAT. ¿Cuál es la bronca? Que este metadata, de hecho, ustedes cuando han descargado de la página del SAT, en la parte de abajo viene metadata. Pues, ¿qué es el metadata? Pues es sumamente importante. Porque cuando yo cargo la información a mi sistema contable nuevamente de enero de 2020, la cargué con lo que tenía el SAT en aquel entonces. Entonces, si una factura de enero fue cancelada de febrero en adelante, yo no, o sea, mi sistema contable se quedó con información de aquel entonces, con el histórico. Por lo tanto, voy a tener diferencias con el SAT. Y para actualizar mi sistema contable debería de volver a cargar la información de enero de 2020. Pues ¿quién lo va a hacer eso? Nadie. Imagínate, ¿no? Estás bajando todos los días o cada mes los CFDIs a mi sistema contable de toda la historia, pues obviamente es una locura. Pero pues con el metadata yo puedo identificar esa información. ¿Sale? Nuevamente, ¿cuál es la bronca? Que el metadata lo genera en base a la fecha de emisión. Es decir, si yo el día de hoy, 19 de mayo, quiero ver facturas canceladas del 2019-2021, pido el metadata del 2019-2021 y lo tengo actualizado al día de hoy. Pero si el día de mañana, 20 de mayo, alguien cancelara una factura del 2019, 20 o lo que va a 2021, debo de volver a pedir metadata de 2019-2021 porque el metadata lo genera por base a la fecha de emisión, no a la fecha de cancelación. Y esto decíamos, pues una bronca muy impráctica. ¿Sale? Muy bien. Y eso justamente el metadata es lo que hacemos en Solución SEPA Audita. En lugar de que tú hagas manualmente esta chamba que es tardadísima y es muy manual, lo que hacemos es que en automático todos los días descargamos el metadata de la página del SAT para que tengas tú en tiempo real actualizado el metadata y el estatus de tus FDIs. En tiempo real. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿cómo podría, el tema de cancelaciones, ¿no? Yo cómo puedo identificar un CFDI cancelado en un mes posterior. Hay tres formas. La primera puede ser por el nuevo esquema de cancelación, que decían, oye, para que un proveedor cancele una factura, me dé pedir autorización a mí. Entonces, pues la realidad es que pues con eso ya lo hicimos, ¿no? Porque obviamente si yo no lo autorizo, ya valiste gorro. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Si pasan 3 días que un proveedor me envió una solicitud de cancelación y yo no la apelo, se va a cancelar. Y yo no conozco una sola empresa que tenga una persona que todos los días entre a la página del SAT a ver si hubiera por ahí algún CFDI pendiente de cancelar. Nadie lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Cancelan y yo nunca los identifico. ¿Sale? La otra es vía buzón tributario, que nuevamente en el buzón recibo información de una cantidad de cosas y entre ellas también información de mis CFDIs cancelados. Pero tampoco es una opción. Y la otra es la única forma de hacerlo es a través de la descarga del web service, del metadata, del web service del SAT, como lo mostró ahorita. ¿Sale? Es la única forma de poder identificarlo bajando el metadata del web service del SAT. ¿Sale? Entonces, ya todo esto que vimos
es ahora ver cómo podemos automatizarlo. Es mucha chamba. El estar revisando todo esto de manera oportuna, controles internos, el hacerlo manualmente implica un chorro de trabajo que seguramente no lo vamos a hacer. Por eso es que justamente diseñamos la herramienta Solución SEP Audita, que va a ayudarnos a automatizar todo esto de manera automática. Vamos a ver cómo funciona. Digo, la herramienta se instala en servidor y terminales tal cual como se instala un CompaKey, un Aspel, etc., ¿no? La única diferencia es que cuando hay una versión nueva, en automático se va a actualizar. Es algo parecido, ya que de repente ahorita cuando hay versiones nuevas de contabilidad, de nómina, factura electrónica, porque hay cambios fiscales, hay que actualizar la versión. Precisamente tiene un costo. Acá no. Acá cuando se instala una sola vez y cuando hay algún cambio, lo que haremos únicamente es, le voy a dar me avisa el sistema, oye, hay una versión nueva, la actualizo y la instalo, sí, y listo. Es más o menos como en su celular, cuando de repente hay una versión nueva de un WhatsApp, de un Facebook, bla, bla, te dicen, oye, hay una versión nueva de la aplicación, ¿la actualizamos? Sí, aquí es lo mismo, ¿sale? Y en automático se va a actualizar para tener siempre la última versión. ¿Sale? Me voy a firmar. Elijo mi empresa con la que quiero trabajar o revisar. Primero voy a platicarles cómo es que nosotros nos integramos o descargamos la información directamente del SAT. Para bajar la información de CFDIs del SAT tenemos dos formas. Uno es a través de la página del SAT, donde yo entro a la página del SAT, pongo mi RFC, pongo mi clave CIEC, ya me conecto y me dice, bueno, pongo CAPTCHA, me pide un CAPTCHA, pongo el CAPTCHA, y le digo, no, quiero bajar la información del 1 al 30 de abril. Ya, la bajamos y listo, ¿no? Y tengo, a través de la página del SAT, tengo únicamente la opción para bajar 2,000 CFDIs por día. Es decir, si quisiera yo ahorita estar, por ejemplo, revisando la información del año pasado, 2020, y volver a bajar la información, podría bajar 2,000 CFDIs por día. Si tuviera yo 10,000 CFDIs al año, pues tardaría 5 días en bajar los CFDIs de todo el año, ¿no? Entonces, es muy impráctico hacerlo directamente en la página del SAT, ya sea por alguna aplicación o algo, pero la página está muy lento, ¿no? Y es manual. Tienes que decirle, bájame la información y firmarte. La otra opción, ¿cuál es? La otra opción es conectarnos directamente al web service del SAT. Y si me conecto yo al web service del SAT, ¿qué va a pasar? La forma en que me puedo conectar es únicamente a través de la Fiel. Pero pongo mi Fiel, no pide absolutamente nada más y me permite estar conectado al web service permanentemente. Y es lo que hacemos nosotros, ¿sale? Nosotros nos ligamos directamente o cuando creamos la empresa, lo que hacemos nosotros, pedimos únicamente tu Fiel, ¿sale? Tu Fiel únicamente, me la pones y es todo. Le doy guardar y en automático vamos a empezar nosotros a sincronizarnos con el. Aquí esta empresa me ha expirado porque expiró la Fiel, como que hoy aguas, ¿no? La Fiel se te venció, ¿no? Pero bueno, en esta empresa en la que estamos ahorita decíamos, yo con la pura Fiel voy a conectarme al web service del SAT de tal forma que voy a poder yo estar conectado en tiempo real, ¿sí? Y sincronizarme en tiempo real con el SAT. ¿Cómo? Aquí en la parte de descargas del SAT es donde llamamos como una bitácora de qué es lo que hemos descargado nosotros, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que descargamos de información de la página del SAT? Lo que bajamos son 4 cosas. Bajamos los CFDIs emitidos. ¿Cuáles? Todos. Llámese factura, nómina, traslado, egresos, pagos, todos, ¿no? Los recibidos también, ¿cuáles? Todos. ¿Sale? Y también bajamos el metadata emitido y el metadata recibido de toda, primero, de toda tu historia. Entonces, 4 cosas. CFDIs emitidos, recibidos, metadata recibido, nuevamente, de toda tu historia. De tal forma, yo, en este ejemplo, bajamos información del 2013, 2014, etc. Por ejemplo, voy un poco más para abajo, hasta que llegamos al día de hoy. Vamos a platicar qué hacemos cuando llegamos al día de hoy. Ya bajé toda la información, decíamos, de la página del SAT de toda mi historia, del 2000, en esta empresa del 2013 en adelante. Y ya que estoy en la parte de abajo, o que ya llegué al día de hoy, ojo, para bajar toda la información, toda la historia, nos toma en promedio 24 horas. Es decir, si yo instalo mi empresa ahorita a las 10:45 de la mañana, horario del centro de México, yo mañana a mediodía tendría todos los CFDIs que tiene el SAT de toda mi historia. Tendría una fotografía en tiempo real de qué información tiene el SAT de nosotros. Y ya que estamos al día de hoy, ¿qué es lo que hace el sistema? Por ejemplo, hoy 19 de mayo, la última descarga la hizo a las 6:30 de la mañana. ¿Sale? Más o menos la petición con el SAT la hacemos cada 12 horas. ¿Sí? Ahorita 6 de la mañana, ayer también a las 6 de la tarde hizo otra.
Entonces, en la mañana, en la tarde, la hora puede variar, depende a qué hora cree la empresa, ¿sale? Si, por ejemplo, tu despacho contable tengo 100 empresas, pues obviamente la descarga no va a ser al mismo minuto, porque saturamos el servidor, sino que el mismo algoritmo va haciendo la petición a diferentes horas para evitar saturar el servidor, si tengo muchas empresas, y también posiblemente la haríamos la descarga cada 12 horas. Entonces, aquí la última descarga, decíamos, la hizo el día de hoy a las 6:30 de la mañana, es decir, yo tengo sincronizado con el SAT en tiempo real toda mi información al día de hoy a las 6:30 de la mañana. Y hoy en la tarde tendremos también lo de todo el día, ¿sale? Es decir, pues estoy trabajando con información en tiempo real del SAT al día. O sea, imaginemos para nosotros como empresa, ¿qué significa el poder conocer y tener la información que tiene el SAT de nosotros? O sea, poder tener esa vista, esa visión. ¿Qué pasa? Pues una maravilla. ¿Por qué? Una, yo al tener los CFDIs en tiempo real me permite ser oportuno en cuanto a revisiones y validaciones, ¿no? Errores en facturas emitidas o recibidas o en CFDIs de egresos. Tengo toda la información en tiempo real, lo cual me permite validar errores en tiempo real, de inmediato, ¿sale? Y también, por otro lado, como también bajamos el metadata todos los días, del año actual y 2 años, primero toda la historia y luego del año actual y 2 años para atrás, porque el día de ayer, en la tarde, hicimos la descarga de metadata del 2019 al 2020. O sea, el metadata una vez al día, te bajamos la información también del año actual 2021 y 2 años para atrás. O sea, de tal forma que tenemos toda esa información sincronizada en tiempo real. ¿Sale? Entonces, nuevamente, ¿no? Yo tengo toda la información del SAT en tiempo real. Eso me permite nuevamente ser muy oportuno en mis revisiones, por un lado, y también poder identificar cualquier diferencia con el SAT, poder generar reportes que me concilien lo que tengo yo reportado en mis pagos provisionales contra lo que tiene el SAT al día de hoy, y si hay diferencias, pues listo, no dejarlas ajustadas. ¿Sale? ¿Hasta ahí bien? Muy bien, perfecto. Ahora sí, ¿qué es lo que hacemos? Ya que tengo toda la información del SAT en tiempo real, ojo, si ven aquí, en ningún lado me pregunta qué quiero bajar y qué no. De hecho, no es opcional. Te vamos a bajar toda la información, o sí, sin que me digas nada. Yo únicamente puse mi fiel nuevamente, nos conectamos permanentemente al web service del SAT y es todo. ¿Sale? Y de ahí en más, vamos a conectarnos a trabajar con el SAT todo el tiempo. Únicamente, obviamente, hay que tener tu máquina prendida, tu servidor prendido. Si yo mi máquina la pago 3 días, pues en 3 días obviamente no hice nada, ¿no? Pero aquí en este caso, si tengo máquina prendida o si la prendo ahorita y dura pagada 3 días, bueno, va a ser la petición del día, va a ver en cuándo me quedé la última descarga y la empezar a hacer. ¿Sale? Pero bueno, si ven nuevamente, no hay ninguna opción para que tú le digas, quiero bajar la información tal fecha. No, la hace en automático sin que tú le tengas que decir. Es un robot que está trabajando continuamente en sincronizar todo con la página del SAT. En el menú de inicio, por ejemplo, aquí en este caso, lo que hacemos nosotros es que te mostramos un reporte de lo que llevas facturado en lo que va del mes y lo que te han facturado en lo que va del mes. Te has facturado esto y te han facturado esto. Perfecto. ¿Sale? Y aquí está. Aquí un reporte de tus últimos 12 meses de facturas emitidas y recibidas. Aquí tenemos también el top 10 de clientes y proveedores del año, lo que va del año. Aquí también tenemos nosotros pues, un reporte de tus ventas mes con mes. ¿Sale? Y acá súper importante, en la parte de los EFOS, nuevamente, ¿no? Le dimos mucha prioridad al tema de los EFOS porque es gravísimo, ¿no? Es súper importante que tengamos identificado en tiempo real EFOS. O sea, aquí en este menú inicial, en este dashboard inicial, lo que hicimos fue hacerte una validación de EFOS, ¿sí? ¿De cuándo? Ojo, de toda tu historia, no a partir del 2015, sino de toda tu historia, ¿sale? Aquí en este caso, decíamos, tenemos 18 facturas de operaciones con EFOS que suman 848,000 pesos en la torre. Oye, ¿cuál es ese detalle de mi operación? Me voy al módulo de EFOS. Aquí, ojo, todos los días nos conectamos una vez al día a la página del SAT y buscamos la lista de EFOS. La lista de EFOS, la última, fue publicada el 6 de mayo 2021, hace pues, poco más de una semana. Aquí tengo, por ejemplo, mi listado y nuevamente, si el sistema ve que hay un listado nuevo, en automático va y lo actualiza. Por aquí tenemos 12,505 EFOS, que son exactamente los que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces tenemos esta lista de EFOS también sincronizada en tiempo real con un desfase máximo de 24 horas, como comentaba, porque hacemos la revisión de la página de EFOS una vez al día. ¿Sale? Ya que tengo esto actualizado, bueno, esto actualizado en automático, me voy aquí a revisar mi detalle. Y me dice, ok, a ver, aquí en este caso, yo tengo operaciones con EFOS en 2013, 18 y 19. Si le pongo todos, me va a decir, ok, aquí tengo, por ejemplo, en el caso de todos, tengo mis 18 facturas que suman 848,000 pesos, sale de operaciones con EFOS. Hoy quiero únicamente cuáles son definitivos. Pues voy a definitivos. Y ahí está.
Ah, perfecto, ¿no? En definitivo, solamente dices facturas que suba esta cantidad. Pues aguas, ¿no? Lo normal que sería, pues obviamente, revisar cuál es el daño por año, ¿no? Decir, a ver, pues ¿cuánto tengo en 2019? A ver, pues tienes solamente 3 facturas que suman 34,000 pesos. Seguramente no fue una operación simulada, por el importe seguramente, ¿no? Acá el proveedor, pues algo la regó, o al que le compré algo con una factura Chucky, no sé, ¿sale? En 2018, pues tengo una factura nada más de 1,000 y cachito pesos, pues tampoco fue seguramente una operación simulada, pero en 2013, caray, aquí sí, tengo 14 facturas de EFOS definitivos del 2013, ¿sale? Que pues salieron como EFOS, ¿va? Aquí, ¿qué pasa? Pues obviamente, como fue ya 2013, ya prescribió para efectos de una revisión auditoría. Sin embargo, si el SAT detectara EFOS en 2013, me podría crear un conflicto y cancelarme sellos en una de esas, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer aquí, como 2013 incluso ya prescribió, el SAT para efectos de EFOS hace 2 validaciones. La primera es, a ver, comercializadora FJMA salió como EFOS, perfecto. Primera validación, voy a ver este contribuyente a quién le facturó. Y pelas, no sale que le facturó a 1,000 contribuyentes. Los 1,000 contribuyentes a los que le facturó este EFOS se van a convertir en un presunto EDOS, una empresa que presuntamente dedujo operaciones simuladas. ¿Por qué presunto? Porque que me haya facturado este proveedor a mí no significa que yo me acredite el IVA o me deduje el gasto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera validación es, ok, ¿a quién le facturó este contribuyente que es EFOS? Y se van a convertir a los que le facturó en un presunto EDOS. Hasta estamos bien. Después va a ser, ok, ¿cómo puedo asegurarse si yo efectivamente me acredité el IVA o me deduje el gasto en 2013? ¿Contra qué cruzaría la información? Pues contra la DIOT, ¿sale? Contra la DIOT, y si en la DIOT apareciera esa información, pues es un tema pues complicado, ¿no? ¿Va? Entonces, por eso decíamos que es importantísimo el identificar todo esto de manera automática. ¿Va? ¿Hasta aquí dudas? ¿Regaños, inquietudes? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Va? Entonces ya vimos entonces el tema de los EFOS, la revisión, ¿no? Aquí, ojo, también me decían mucho varios clientes, me decían, oye Hans, oye Judy, ¿no hay forma que cuando hay una operación con EFOS nueva, sin que yo entre aquí a la aplicación me pueda avisar? Sí, creamos un módulo que se llama notificaciones, que a mí me encantó, la verdad, cómo quedó, donde yo aquí puedo crear usuarios que posiblemente el usuario no quiera ni siquiera que entre al sistema, quiere únicamente que lo notifique. Por ejemplo, si yo fuera despacho contable o como contador de la empresa, yo quiero que cuando haya una operación con EFOS, me avise. ¿Sale? Oye, avísale cuando hay una operación con EFOS a este sí. Tú tienes que ir viendo a quién quieres que la avise y a quién no. Y a quién no. ¿Sale? Aquí tú puedes ir viendo esa parte de los EFOS, a quién sí y a quién no. O ahorita vamos a ver esta parte de acá, ¿no? O cuando hay un CFDI o algún CFDI con error. Pero el tema de los EFOS, yo puedo decir, a ver, yo soy despacho contable. Cuando hay una operación con EFOS de un cliente, quiero que la avise, pues a mí como contador del despacho, que la avises al dueño de la empresa y al contador de la empresa, ¿no? O sea, o al director, etc., ¿no? Entonces, al hacer eso, ¿qué va a pasar? Cuando hay una operación con EFOS, en automático te va a llegar un correo como este. Déjenles muestro. Como decíamos que bajamos toda la información de manera automática, cuando hay una operación con EFOS, pues, llegaron un chorro. Mira, bueno, aquí no hay servicios cancelados, pero déjame ver. Aquí tengo creo que una de EFOS. Notificaciones, CFDIs cancelados. Bueno, no aparece todavía, a ver si acá aparece en la siguiente. Quería mostrar nada más cómo aparecería. Por ejemplo, esta, ¿no? Operaciones con EFOS. Va a avisarme cuando hay una operación con EFOS nuevo, va a decirme como que, oye, hay un EFOS nuevo, ¿no? Entonces, cuando haya, a partir de la primera vez que yo instale el sistema, me manda un correo con todos los EFOS que hay. Y a partir de ahí, cuando hay una operación con EFOS nuevas, cuando hay una lista nueva del SAT y salga un proveedor nuevo como EFOS, del cual yo tuve alguna operación en alguna parte de mi historia, me avisaría. Me llega un correo como este, tal cual, donde avisaría, donde me diría notificaciones y cuando hubo un error. Si no hubo nada, no mando correo. Tampoco es como que llenarte correos todo el tiempo. Solamente cuando haya un EFOS, también te va a estar avisando a través del módulo de notificaciones. ¿Sale? Bueno. También la parte de validaciones, además del tema de los EFOS que ya vimos, también validamos errores en método y forma de pago en las facturas y los FDIs de egresos que emitimos y recibimos, porque si no puede provocar, decíamos, multa o no ser deducible. Aquí en este caso, por ejemplo,
¿Qué validamos en los CFDIs emitidos? Errores en las facturas de ingreso en pagos diferidos, ¿no? O CFDIs de egreso que no tengan tipo de relación, o CFDI de egreso que no tengan, que tengan errores en PPD o en PUE. Vamos, estos errores que vienen aquí también los encontramos dentro de CFDIs emitidos o de CFDIs recibidos. Aquí, por ejemplo, los CFDIs emitidos, aquí tenemos 4 validaciones. Es errores en PPD emitidos, es decir, que tengan PPD y no tengan 99. Aquí errores en facturas con PUE, es decir, que tengas pago una sola exhibición y no tengas y tenga 99. Aquí CFDI de egreso que tengan PPD 99 también estarían mal, o CFDI de egreso sin tipo de relación. Aquí son las validaciones que haríamos. Por ejemplo, aquí en la parte de los errores de los CFDIs emitidos y recibidos, aquí vamos a analizar, por ejemplo, 2019. Aquí me dice que en 2019 tuviste, ojo, 93 facturas con error emitidas. ¿Por qué? Porque tiene PPD y no tiene 99. Pelas. Son obviamente facturas solamente vigentes, canceladas ya no, son solamente facturas vigentes con error. Entonces tengo en 2019 90 facturas con error que suman 848,000 pesos. Chale. Pues imaginemos, ¿no? En caso de una revisión del SAT, me va a meter una santa multa. Y obviamente yo no puedo hacer nada, ¿por qué? Ni modo que me ponga a cancelar facturas del 2019. Además, seguramente ni siquiera podría, porque tendría que pedir la autorización a mi cliente. Y pues me mata. Pues ya valiste gorro. 2020 esta empresa empezó a utilizar Audita, son ese Audita y vean cómo bajó de 93 solamente a 7. Ojo, no es que el área de ventas se equivocó menos, realmente es que la empresa identificó operaciones con errores en facturas de inmediato y las cancelaban y corregían en el mes en curso. ¿Sale? Y en 2021 pues también tienen algunas, por ahí creo que hay un mes que es el mes de abril, si mal no recuerdo, que mostraba la mayor parte de facturas, ¿no? Que alguien entró nuevo y la regaron y ya no pudieron cancelarlas. Pero bueno, aquí que tenemos que estar haciendo que cuando hay una factura con error en el mes de mayo, si el mes de mayo no aparece es porque aún no hay errores en el mes de mayo. O si hay errores, los han cancelado y corregido. ¿Sale? Vean, por ejemplo, en esta empresa, que les comentamos que llevan utilizando Sonese Audita desde el año pasado, vean cómo la revisión, por ejemplo, de facturas recibidas ahora con error, ahora son recibidas, no de proveedores. En 2019 tenían 20 facturas que sumaban 420,000 pesos, porque estaban mal, porque tiene PPD y no tiene 99. En caso de una revisión del SAT al incumplir con el 29 del Código Fiscal de la Federación, pues no es deducible, punto. No es deducible y el IVA no acreditable. Es una brocota. ¿Qué pasa con esta empresa? En 2020 disminuye considerablemente sus facturas con error de proveedores. Nuevamente, no es que el proveedor se haya equivocado menos, es que la empresa lo detectó de manera automática y las pudieron hablar con el proveedor, la factura está mal hecha y la hiciste el día de ayer o hace 5 días, ¿no? Cancélamela y corrígemela, pero en el mes en curso. Y 2021, fíjense, aquí tiene solamente una factura con error. De hecho, esta factura con error la corrigieron con nota de crédito, ¿no? Pero tiene solamente una factura con error en 2021. O sea, ya si ven, a partir de febrero no hubo nada. ¿Por qué? Porque esta empresa utiliza las notificaciones. ¿Qué sucede ahora? Nuevamente, en los usuarios, en las notificaciones, cuando hay un CFDI con error, yo puedo decirle, a ver, quiero que le avises al administrador, al gerente de ventas o a quien tú quieras cuando hay un error en un CFDI emitido o recibido. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora cuando hay un error así? Le llega un error en un CFDI, le llega un correo a la administración, a la gerente de administración y a gerente de ventas. Entonces, ellos mismos van a identificar cuando hay un error, la detectan de inmediato y la corrigen. ¿Cómo llegan esos errores? Algo como así, ¿no? Bueno, aquí son CFDIs cancelados. Si hubiera un CFDI con error, déjame si tengo por aquí alguno con error de, ¿no? CFDIs cancelados también. Bueno, si hubiera un CFDIs con error, me llega un correo tal cual como este. Aquí me está avisando, por ejemplo, los CFDIs cancelados. Me diría notificaciones, CFDIs con error. Y me diría que en el mes actual, CFDIs emitidos con error de tantos. ¿Sale? O recibidos, pero solamente del mes en curso. Entonces, si el día de hoy un proveedor o alguien de ventas emite una factura con error, yo en más tardar a 24 horas voy a recibir un correo notificándome que hay una factura con error. ¿Qué voy a hacer yo? Hablo con el proveedor o con la chica de ventas y le digo, oye, a ver, esta factura que donde está mal hecha, ay, perdón, cancélale, corrígela. Pero lo hice en el mes en curso. Entonces no me afectó para nada deducibilidad ni mucho menos porque detecté el error de manera automática. A mí este módulo particular, como les comento, se me hizo increíble porque me permite detectar de manera inmediata cualquier error o cualquier operación con EFOS o cualquier CFDI cancelado en el mes actual que fue emitido en un mes anterior, que platicaré un poco más adelante. ¿Sale? Por ejemplo, como despacho de contadores, ¿qué es lo que hacemos?
Yo cuando soy despacho contable y tengo clientes grandes, le recomiendo que el cliente grande tenga la herramienta de audita. ¿Para qué? Para que ellos lleven ese control. Pero si yo como despacho tengo clientes más pequeños, digan, ¿para qué le hago gastar en otro sistema adicional? Mejor yo, que voy a revisar todo esto, creo el usuario de mi cliente para que únicamente le avise cuando hay un error. Está bien, maravilloso. Y así yo de esa forma le estoy generando o dando un valor agregado a mi cliente al estar notificando en tiempo real cuando haya algún error o alguna diferencia. ¿Sale? Realmente, pues una maravilla todo esto. ¿Por qué? Porque me ayuda a detectar errores de manera inmediata. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más revisamos aquí? Me decía, por ejemplo, un cliente en Ciudad de México, ellos manejaban SAP. Este sistema realmente no importa si manejas Compact, Aspel, SAP, Oracle, no importa. ¿Por qué? Porque toda la información la descargamos de la página del SAT. Entonces, así tú hayas timbrado, tú utilices para facturar Compact, la página del SAT, cualquier pack, o tu proveedor, el que sea, toda esa información timbrada se va al web service del SAT, que es de donde jalamos toda la información. Entonces, me decía un cliente en Ciudad de México, ellos manejaban SAP, un RP bastante robusto, una empresa grande, y me decía, oye, tengo una bronca. Estamos, si mal no recuerdo, en septiembre de 2020, porque estaban haciendo ellos, si mal no recuerdo, la contabilidad electrónica y el pago de impuestos de agosto. Entonces, estamos en septiembre y me decía, a ver, tengo una broncota. Yo tengo en mis contadores un grupo de contadores que está trabajando ahorita en hacer mi pago profesional y cuenta electrónica del mes de agosto, ¿sale? Ya, pues, impuestos, todo, nóminas, todo el show. Y tengo otro grupo de contadores que vuelven a bajar toda la información de enero a julio para ver si la información del SAT no ha cambiado. Y bajan el metadata y bajan esto, y eso, le dedicamos horas o días de repente en todo eso, ¿no? Y cada 3 meses bajamos la información de un año anterior, de 2019, 18, 17, 16, para ver si lo que reporté yo en el anual de 2018, 19, 17, 16, sigue siendo lo mismo, porque si no, pues me va a caer el SAT nuevamente de ese ejercicio, ¿no? Entonces, están revisando todo el tiempo, signos para atrás, y nos lleva días hacer eso. ¿Cómo podríamos con Audita hacer eso? Bueno, perfecto. Aquí entonces separamos los Fs emitidos y recibidos por tipo comprobante, ¿no? Si es de ingreso, de egreso, traslado, pago, nómina. En los de ingreso, imaginemos que digo, a ver, quiero revisar cuánto fue o cuánto lo que tiene el SAT al día de hoy de ingresos reportados, bueno, no reportados, cuánto tiene el SAT al día de hoy ingresos del 2020. Aquí me dice, bueno, en 2020, vean cómo me leyó 11.900 FDIs en décimas de segundo, y me dice, tú tienes en 2020 57 millones de facturación. Punto. Esto debe coincidir con lo que tú reportaste de ventas también en 2020. Si no coincide, en la torre. Ahora sí, igual hay que revisar pues mes con mes. Por ejemplo, a ver, enero. Enero tengo yo tal cantidad. Febrero, ¿no? Pero vamos imaginando que de repente voy revisando mes con mes con lo que reporté en el pago provisional y cuenta electrónica y digo, perfecto, 4.605.000 pesos me cuadra. No hay ningún problema, perfecto. Febrero, 2 millones fracciona, perfecto, me cuadra, ¿no? De repente mayo, caray, ¿sabes qué? Mayo no me cuadró. Yo tengo en mayo 2.577.000 pesos. Y lo que yo, bueno, el SAT tiene eso. Recordemos que esto es lo que tiene el SAT al día de hoy. Y esto lo comparo contra lo que reporté en el pago de impuestos y en la torre. Pues ya no jaló, ya no es lo mismo en la torre, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Se complica la cosa, ¿no? ¿Qué tendré que hacer yo? Pues ya identifiqué la diferencia. Con un solo clic pude saber que tiene información SAT al día de hoy y identificar la diferencia. Lo complicado que es, ¿cuál fue la razón de la diferencia? Oye, pues esa diferencia que tengo entre lo que reporté en mi pago de impuestos, lo que tiene SAT al día de hoy, pues ¿cuál va a ser? Es lo difícil, ¿no? Pero ¿qué hacemos? El 95% de las veces va a ser por los FDIs cancelados en un mes posterior. Y eso es, digamos, matemáticamente casi exacto, ¿no? Así como la contabilidad de cuadrar todo, aquí es cañoncísimo cómo esa diferencia, el 95% de las veces van a ser los FDIs cancelados en un mes posterior. Es decir, que hubo facturas del mes de mayo que fueron canceladas después de mayo, por lo tanto, yo tengo reportado ese ingreso en el mes de mayo, pero el SAT ya no, porque la factura fue cancelada. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Revisar los FDIs cancelados en meses posteriores. Voy al módulo que dice cancelados emitidos. Aquí en cancelados emitidos, por ejemplo, miro a los FDIs de ingreso y decimos que mi diferencia era en el mes de mayo. Me voy al mes de mayo y el mes de mayo me dice que tengo 37 facturas con error, bueno, con canceladas, perdón, que suman 137,000 pesos. Ojo, cancelar un CFDI no hay ninguna bronca, no hay ningún problema. El problema es cuando las cancelamos en un mes posterior a la fecha de emisión. Entonces, aquí realmente el que tenga 37 facturas canceladas no me dice nada.
¿Qué tendría que revisar? A ver, por ejemplo, esta factura. Esta factura fue emitida el 4 de mayo y cancelada el 4 de mayo, más a las 2:24, 2:22, o sea, se canceló a los 4 minutos. ¿Me afecta en algo? Nada, porque fue cancelado en el mes en curso. Pero ahora, si me voy yo, por ejemplo, esta que fue emitida el 4 de mayo y fue cancelada el 18 de junio, caray, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque fue emitida el 4 de mayo y fue cancelada el 8 de junio. Entonces, cuando cargué la información de mayo, seguramente la factura estaba aún vigente y ahora cancelada, y eso puede provocar diferencia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Creamos esta vista que se llama cancelados en meses posteriores. Al darle clic ahí, por ejemplo, y revisar el mes de mayo, ¿qué me va a decir? Ojo, si la carpeta del mes no aparece, por ejemplo, no aparece aquí el caso de marzo, es que no hay facturas de marzo canceladas en un mes posterior. O sea, puede haber facturas de marzo canceladas en el mes en curso, pero no en un mes posterior. ¿Sale? Entonces, aquí en el mes de mayo, fecha de cancelación fue, pensemos, ¿no? 11 de junio, o sea, fueron emitidas en mayo. ¿Sí? ¿Cuándo? El 29 de mayo, 18 de mayo, pero fueron canceladas ¿cuándo? El 11 de junio, el 16 de junio, ¿no? Entonces, ojo, aquí, ¿qué pasaría? Decíamos que yo, por política interna, yo el cierre de cada periodo lo hago el quinto día hábil del siguiente mes. Es decir, que la formación o las facturas de mayo, yo las cargué a mi sistema contable por ahí del 5 o 6 de junio. Entonces, cuando cargué la información yo por ahí del 5 o 6 de junio, las facturas aún estaban vigentes y ahora canceladas. Entonces, ¿qué va a pasar? Igual aquí, para filtrar más, voy a decirle, a ver, voy a decir que solamente sean facturas, solamente CFDIs de ingreso, ¿sale? Entonces, esta factura, por ejemplo, fue emitida en mayo y fue cancelada ¿cuándo? El 11 de junio, esta también el 11 de junio, esta el 16 de junio, el 3 de junio, 18 de junio. ¿Qué pasó? Si cargué yo la información el 5 o 6 de junio, todas las facturas, quizá excepto estas, me la quitamos, para mi total, no, hay 6 facturas elegidas, diga, a ver, no, vamos quitando ese proveedor, ¿no? Digo, ese cliente, perdón. Quitamos sus 5 facturas. Entonces, estas 5 facturas, cuando cargué la información a mi sistema contable, estaban aún vigentes y ahora están canceladas en la torre. ¿Por qué? Seguramente, y les juro nuevamente, ¿no? Es matemáticamente exacto cómo la diferencia entre lo que tiene el SAT al día de hoy y lo reportado va a ser esto. O sea, estos 15,000 pesos va a ser la suma de las 5 facturas. ¿Y qué implicaría esto? Complementaria. Ni modo, sale diferencia. Pero ojo, nuevamente, yo estoy corrigiendo para dejar la información como la tiene el SAT. Así debe ser. No tiene por qué haber margen de error en esa parte. ¿Sale? Entonces, imaginemos ahora como despacho contable o como contador. Imaginemos que Judy Nelly es mi cliente, ¿sale? Y yo soy el despacho contable, ¿sale? Y llego con Judy y le digo, Judy, ¿qué crees? Fíjate que estuvimos revisando 2020 y nos dimos cuenta que tenemos diferencias en el mes de marzo, de mayo, de julio, de agosto, septiembre. Ya la información con el SAT ya no coincidió. Entonces tenemos que hacer complementarias del pago provisional y cuenta electrónica. ¿Qué creen que nos diga Judy? No pasa nada, no hay ningún problema, pues todos somos cuates, no pasa nada, no, pues fue un error. Claro que no, va a decir, oye, ¿cómo no friegues? Con eso no se juega. ¿Cómo que error y complementarias con el SAT? Pues va a creer que hacemos todo mal. Pues que no revisaste bien o qué onda, ¿no? Paso te pago. Imagínense el pleito ya sea con mi cliente, clienta o con mi jefe, con mi jefa, ¿no? O sea, la bronca que va a ser porque tiene que ser por complementarias, ¿no? Obviamente complementarias estamos diciendo el SAT, oye, esas las regamos, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de hacerlas cuando hay error. Pero es mejor identificar el error, decir, mira, tengo diferencias, mejor me hago güey, pues no. Si hay diferencias, si las identificamos, corregirlas. Pero vean cómo puede ser muy diferente si yo con mi cliente, con Judy, por ejemplo, que es mi cliente, ¿no? Del despacho contable. Le digo, Judy, fíjate que tenemos una herramienta que se llama Soluciones de Paudita, que me sincroniza en tiempo real toda la información con el SAT. Estuvimos revisando porque, pues, como control interno queremos asegurarnos que tengamos la información cuadrada con el SAT. Entonces, revisamos 2020 y nos dimos cuenta que en el mes de marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, tenemos diferencias con el SAT que tenemos que corregir, no hay otra. Nada más un favorzote. En el mes de mayo, de que identificamos que la razón del error fue porque hay facturas que fueron emitidas en mayo, que fueron canceladas el 11 de junio, el 8 de junio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando cargué la información el 5 o 6 de junio para poder presentar a tiempo el pago provisional, las facturas estaban aún vigentes y ahora canceladas. Entonces, un favorzote. Hay que hablar con la gerente de ventas para ver quién atiende a arrendadora de software, ICM, Expan Seguridad, para decirles que no vuelvan a cancelar una factura en un mes posterior. Vean cómo es muy diferente, ¿no? Yo como contador, aunque no es mi culpa, es mi responsabilidad identificar eso. ¿La culpa de quién fue? De que emitió la factura o de quien la canceló, ¿sale?
pero mi responsabilidad como contador, pues como que no es culpa de ellos. No, espérame, yo soy contador. Yo debo tener controles internos también implementados y debo también asegurarme que la información que presentamos al SAT esté correcta. Y si hay diferencia, corregimos, ni modo. ¿Sale? Entonces, esto fue en el mes de mayo, pero también imaginemos que digo, ¿y sabes qué? Y también en el mes de marzo encontramos facturas de proveedores canceladas. Ahora sí, en los cancelados recibidos, fíjate que ahora encontramos facturas de proveedores en el mes de marzo de 2020 que ve. Nuevamente, si la carpeta del mes no aparece, es que no hay facturas de ese mes canceladas en un mes posterior. Pero el mes de marzo me dice, mira, el mes de marzo tengo, bueno, déjame igual quitar el CFI de pagos, que es solamente los de ingreso, ¿sale? Tengo, nuevamente, no tengo 10 facturas que fueron emitidas en marzo, que fueron canceladas ¿cuándo? El 22 de abril, cabrón. En junio, 3 meses después, en mayo, 2 meses después, el 15 de abril, el 8 de junio también, 3 meses después. Entonces, ¿qué pasó? Cuando cargué la información de marzo, por ahí del 5 o 6 de abril, las facturas estaban no vigentes. Por lo tanto, yo provisioné el gasto, me acredité el IVA, está en la DIOTA incluso en tales casos que ya estaba pagada la factura y el proveedor las canceló. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues complementaria, nada más un favorzote. Hay que ir con la administración para que hablen con Efren, con Carlos Cadaval, Ana Patricia y Don Bosco, para decirles que no vuelvan a cancelar una factura en un mes posterior. O sea, vean cómo es muy diferente porque mi control interno es automático. ¿Sale? Y ojo, decíamos, esta vista que viene aquí son CFIs cancelados en mes posteriores. O sea, aquí en este caso, la base es la fecha de emisión. Pero ya que revisé yo para atrás, digo, a ver, yo revisé 2020 y 2021, ¿sale? Ahora lo que quiero es identificar si es que alguien cancelara una factura en el mes de mayo que fue emitida de abril para atrás, quiero identificarlo. Ok. Entonces creamos este filtro, que son CFDIs cancelados en el mes actual que fueron emitidos en un mes anterior. Es decir, ¿qué revisar aquí? Si yo revisé mi historial, o de aquí para atrás, voy a agarrar, por ejemplo, 2021, y por ejemplo, mayo, caray, hay 3 facturas que fueron canceladas en mayo, que fueron emitidas en un mes anterior. ¿Cuándo? Abril. Habría que revisar si cuando yo cargué la información de esos proveedores, la factura estaba aún vigente o no. Les comentaba ahorita, por ejemplo, el tema de las notificaciones, ¿no? También lo que hicimos también nosotros es que cuando hay un CFDI cancelado en el mes actual, pero fue emitido en un mes anterior, me avise. ¿Sale? Que es este de aquí. O sea, ¿a quién quieres avisarle cuando haya un CFDI cancelado en el mes actual que fue emitido en un mes anterior? ¿Por qué la importancia? Si yo como contador, yo identifico ahorita una factura que fue cancelada en mayo, que fue emitida en febrero, marzo, abril o el 2020 o 2019, ¿qué implicaría? Broncas. ¿Por qué? Si fue una factura emitida, pues ya se modificó ese ingreso y seguramente implicaría una complementaria del mes y de repente del año. Si fue una factura de un proveedor cancelada que yo ya he pagado o ya me provisioné el gasto, caray, también implicaría seguramente modificar la complementaria omisivas, ¿sale? Y tanto el pago de impuesto como la cuenta electrónica. Pero es identificar esos errores de manera inmediata. Decía nuevamente, ¿no? Es correos como llegan. Aquí, por ejemplo, me llegaron varios. Pues es correo que les contestaba, ¿no? Es el reporte de CFIs cancelados en el mes actual timbrados en un mes anterior. ¿Sale? Aquí viene, por ejemplo, Black 4, los que ahorita estamos viendo, pues aquí vienen. ¿Sale? Hacemos todo eso, nos avisa de manera automática. ¿Sale? Hacemos todo esto, me ayuda a detectar de manera inmediata cualquier diferencia o error con el SAT, a poder conciliar lo que tiene el SAT al día de hoy con mi pago provisional de cuenta electrónica y además también, ¿qué pasa? Para aquellos que tienen Compa Contabilidad o cualquier sistema contable, sabemos que de repente perdemos mucho tiempo en estar cargando la información a mi sistema contable, al ADD de mi sistema contable. Y además también no tenemos la forma de poder revisar nosotros, porque sabemos, cuando cargué la información a mi sistema contable, lo cargué con lo que tenía información en aquel entonces. Entonces, lo que he cargado yo, por ejemplo, de 2020 y lo que va a 2021, pues nuevamente lo generé yo con lo que tenía el SAT en aquel entonces de información. Una broncota, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos ahora? O qué hacemos ahora, es también tenemos a conciliar con tu sistema contable para detectar si hubiera facturas que tú las tienes como vigentes en tu contabilidad, que las tiene el SAT como cancelados. ¿Sale? Y también te ayudamos a sincronizar y cargar la información directamente a tu ADD de tu sistema contable. ¿Qué hicimos? Si tú tienes Compa aquí, por ejemplo, Compa aquí Contabilidad, cuando creas la empresa, también te damos la opción, si tú tienes Compa Contabilidad,
de elegir cuál es tu empresa del ADD de compa aquí. ¿Para qué? Diríamos, a ver, te voy a poner cuáles son las empresas que tienen el RFC. Tienen este RFC y cuáles tienes en contabilidad que coinciden con el RFC de tu fiel. Son estas. Ok, ¿cuál es la empresa buena? Esta, perfecto. Elijo la empresa que vamos a hacer. Me voy a conciliación del ADD. Y lo que haríamos nosotros es, imaginemos que yo ya cerré mayo, perdón. Ya cerré mayo y digo, a ver, ya cerré el mes de mayo. Aquí al darle recibidos 2021 y mayo, me dice cuántas facturas tienes tú en el ADD y cuáles tiene el SAT al día de hoy. Y dice, oye, hay 35 facturas que tú tienes, bueno, que tiene el SAT, que no tienes tú en el ADD. ¿Qué hacemos? Pues cárgalas. O imaginemos que yo a fin de mes no tengo ninguna factura en mi ADD. Aquí me aparecería en el ADD ninguna y en audita pues, tantas. ¿Qué voy a hacer aquí? Decíamos, para generar mi cuenta electrónica, el primer paso es descargar manualmente de la página del SAT mis FDIs. Y entro a la página del SAT o en mi XML y le pongo, quiero bajar la información del 1 al 31 de mayo, ¿no? Ya le pones bajar, tarda un rato en bajarse y listo. Como aquí tengo toda la información sincronizada al día de hoy a las 6:30 de la mañana, ¿qué voy a hacer? Pues cárgalo a la ADD. O sea, aquí al darle sincronizar a la ADD, lo que va a hacer es cargarlos. Ya con esto va a cargar la información directamente a la ADD. En cuestión de, obviamente, segundos. Ya aquí en este caso, cuando concilio lo que tiene de información el SAT al día de hoy con lo que tiene la ADD, es lo mismo. Y ya me ahorré un mundo de chamba. Imaginemos, por ejemplo, como despacho contable, que tengo yo 50, 100 clientes. ¿Cuánto tiempo le dedican al mes en descargar los FDIs de la página del SAT y cargarlos al sistema contable? O sea, multiplica tu hora hombre por la cantidad de empresas y ve al mes cuántas horas o cuántos días le dedicaste en cargar la información directamente a la página del SAT. Son muchísimas. Aquí no. Aquí simplemente, como tengo toda la información ya actualizada que lo he tardado, le pongo únicamente sincronizada la ADD y listo. ¿Sale? Entonces, me ahorro un mundo de tiempo. Si tienen ustedes, por ejemplo, el XML en línea, ya no lo necesitan. ¿Por qué? Pues ya con este le pongo sincronizada la ADD y listo. Sencillo. ¿Sale? Y también, ¿qué hacemos? Ojo, aparte de la conciliación con lo que tienes tú en tu contabilidad, aquí viene la cantidad de CFDs que tienes en la ADD, el estatus, ¿no? Vigente o cancelado, la diferencia en cantidad de CFDs, la diferencia en importe, y aquí abajo cuáles son los CFDs con diferencia. Por ejemplo, en 2019, también podríamos revisar nosotros el histórico, porque por 2019 en este caso, en esta empresa, digo, revisar el 2020, pero aquí ya lo corrigieron en esta empresa, ¿no? Pero 2019 tenemos esta diferencia, de tarda un poquito porque son cerca de 13,000 CFDIs, ¿no? Pero bueno, poquitos segundos, ¿no? Aquí me dice, oye, nuevamente, en 2019 tú tienes en el ADD CFDIs de ingreso 13,594. El SAT tiene 13,645. Es decir, hay 51 facturas que tú no tienes, o sea, recibidas, ¿no? En el 2000 que tú no tienes en el ADD que sí tiene el SAT. Ah, caray. Oye, ¿cuánto suman? 460,000 pesos. Oye, es un chorro, ¿no? Son gastos. Capaz que entre puro IVA y deducción es un mundo, ¿no? Oye, ¿y cuáles son? Aquí está, ¿sale? Tú le puedes dar, a ver, pues cuáles son, pues corporativo tal para revisarlo, o lo puedo incluso mandar Excel, o aquí revisando, ¿no? Pues a ver qué facturas son, ¿no? Quiero ver cuáles son porque, pues, son deducibles, pues qué buena onda, ¿no? Es un IVA por ahí que puedo acreditar una deducción y bla, bla. O aquí decíamos, yo aquí le pongo generar mi reporte. Tarda un poco porque son 13,000 CFDIs del cual hace el estudio, ¿no? Pero digo, poquitos segundos. Ahorita pues me va a poder generar este reporte en Excel que podré yo mandárselo al auxiliar contable para que revise, oye, a ver, las facturas que están actualmente en el SAT que no tiene en el ADD, pues son estas, ¿no? Hay que revisarlas. ¿Sí? Vete a contabilidad a revisarlas, a ver ¿por qué no están? Porque si son deducibles, si no las puse la contabilidad, maravilloso. O también, un tema también súper importante es este. Oye, por ejemplo, aguas, ¿eh? Aquí en este caso, tú tienes FDIs vigentes, este caso es súper común. Tú tienes en el ADD 13,594 facturas recibidas. Tienes todas vigentes. Cuando tú cargaste la información del sistema contable, estaban todas vigentes, pero ojo, el SAT tiene vigente solamente 13,509, es decir, hay 85 facturas, ojo, que tú las tienes en tu contabilidad vigentes y las tiene el SAT canceladas. Ah, caray, esto es súper común. ¿Cuánto suma eso? 611,000 pesos. O sea, hay 611,000 pesos de facturas que para ti, si las tienes en contabilidad, no son deducibles. Y de hecho, las tienes en contabilidad. ¿Sale? Es como que revisar acá. ¿Y cuáles son? Nuevamente, pues estas, ¿no? Y a revisarlas.
Entonces, nuevamente aquí te ayudamos a identificar también, pues, obviamente, lo que tengas tú de diferencias con tu contabilidad. Les comentaba nuevamente, ¿no? Cuando cargo la información yo a mi contabilidad, la cargué con la información que tenía el SAT en aquel entonces, que al día de hoy ya cambió. Entonces, todo eso me da una visión muy clara de qué información tiene mi el SAT. Si yo no corrijo esto y efectivamente facturas ya me las deduje, me acredité el IVA y están canceladas, ¿qué va a pasar? Pues seguramente cuando el SAT tenga discrepancia y diga, caray, ¿cómo que aparece en la DIOT de esto y esto y esto cuando están canceladas? ¿Sabes qué onda? Sobre todo electrónica. Cuando sigo, ¿sabes qué? Ya que revisé la información, ya que pude revisar la información, ahora sí, la corregí y listo. Obviamente, ¿qué va a pasar? Cuando yo instale mi empresa, solo sepa audita, sucede mucho que nos va a exponer mucho a años anteriores. Es la realidad. Vamos a darnos cuenta de algunos errores. Ya ustedes tendrán que identificar cuáles quieren corregir y cuáles no, pero va a ayudarnos a que de aquí en adelante no tengamos diferencias, porque vamos a identificar de manera inmediata cualquier situación de una CFDI con error o una factura cancelada, etc. ¿no? Estamos también trabajando y liberando ya próximamente un modulito que va a permitir incluso que yo pueda cargar directamente mis PDFs de mi pago provisional para que en automático te hagamos la conciliación entre lo que reporté en el pago provisional, lo que tiene mi cuenta electrónica y lo que tiene el SAT al día de hoy. Una conciliación tripartita. ¿Por qué? Nuevamente, debo tener yo la visión exacta de qué tiene el SAT de información mía al día de hoy y compararla contra lo que he reportado yo históricamente. Y si hay diferencias, corregirlas si es necesario. ¿Sale? Decimos, no hay margen de error. Esta información viene del SAT, es lo que tiene el SAT de tu empresa. ¿Sale? Nuevamente, seguramente de aquí para atrás son errores ya detectivos, que pueden ser algunos demasiado tardes, pero bueno, algunos se pueden corregir, otros no. Pero de aquí en adelante me aseguraré que no vuelva a tener ninguna diferencia. Imaginemos como contador en tu empresa, que tú puedas tener la certeza con tu cliente todo eso, que tú al área de administración y al área comercial le puedas ayudar a facilitar el detectar errores en facturas emitidas y recibidas, que como despacho contable puedas tú ofrecer este servicio a tu cliente o incluso tú le dices, oye, te ofrezco cliente esta herramienta, ¿sí? ¿Te conviene utilizarla para qué? Pues para que tú también puedas, decíamos, hay una parte de audita que es más para el tema del contador, ¿no? Que es la parte fiscal, conciliaciones fiscales. Pero hay otra parte que es operativa de administrativa, que es identificar errores en CFDIs. Es un tema más de administración que contable, pero como contador nuevamente debo implementar controles internos con mis clientes para evitar diferencias. ¿Sale? ¿Dudas, regaños, inquietudes? Pues precio, ¿verdad? La verdad es que está bastante accesible. El precio que manejamos depende del número de empresas, ¿no? Si tienes una sola empresa, el precio es de 1,990 pesos al año, es precio anual. Hasta 3 empresas, 3,990, hasta 10 empresas, 6,990, hasta 50 empresas, 10,990. Por ejemplo, como despacho contable, imaginemos que yo tuviera 50 empresas, ¿sale? Voy a pagar yo 10,990 por 50 empresas, es decir, cada empresa, entre 50, va a costarme 220 pesos al año. ¿Cuántos al mes? Entre 12 y 18 pesos. Maravilloso, ¿estamos de acuerdo? O sea, me va a costarme por mes 18 pesos y ya. ¿Sale? O sea, a quien me decía, oye, le cargaré esto a mi cliente, está bien, cárgaselo, aunque la realidad es que el costo es muy bajo, pero, nuevamente, lo que tú vas a darle de valor agregado a tu cliente, olvídate, es una maravilla. Créanme, no se van a arrepentir.